Hay algunos dichos, algunos refranes que bueno, se quedan ahí incrustados en la idiosincrasia de los pueblos y no hay manera de cambiarlos por mucho que cambie la realidad. A pesar de que los programas de información meteorológica son de los más vistos en todos los canales, todavía se sigue usando aquello de te equivocas más que el tío del tiempo. Lo cierto es que la información meteorológica cada vez es mejor, cada vez es más precisa, porque los datos son más precisos y cada vez sabemos más de cómo funciona el clima. Cada vez se usan más los satélites, cada vez hay más satélites, mejores instrumentos de medida, mejores comunicaciones, cada vez tenemos más noticias de primera mano, gracias al uso de la tecnología móvil en todas sus variantes, pues sabemos más rápido y más de cerca más cosas, lo que nos hace que las predicciones sean cada vez más ajustadas. Posiblemente recordarán algunas de ustedes esas catastróficas inundaciones debido a las gotas frías en la zona de Levante, en la zona de Euskadi, que nos pillaban totalmente de improviso. Las inundaciones se siguen dando. Pero ¿por qué hay menos víctimas ahora? Pues la razón, porque sabemos la mayor parte de las veces que van a suceder. Es cierto que en algún momento se puede lanzar una alerta que resulte exagerada y hay momentos en los que la alerta y la previsión se queda corta. Pero lo que no es habitual, y antes sí que lo era que venga, por ejemplo, un temporal de nieve y granizo y de frío y que nos pille a todos en pantalón corto. Cada vez sabemos más de la meteorología y afortunadamente cada vez podemos ofrecerles una información más precisa. Más precisa, pero no es exacta. ¿Por qué? Pues porque todavía no sabemos todos los mecanismos que influyen en el tiempo y todavía no sabemos en qué medida influyen esos mecanismos en el tiempo. Habrán oído seguramente ustedes aquello del efecto mariposa, de que una mariposa bate sus alas en Los Ángeles y en Singapur llueve en vez de hacer sol. ¿Por qué? Pues porque al batir la mariposa mueve una determinada masa de aire que a su vez mueve a otra masa más grande y aquello va exponencialmente hasta que se organiza la tormenta en Singapur. Posiblemente sea algo exagerado, quizás no, porque lo cierto es que no sabemos exactamente ese montón de cuestiones puntuales cómo afecta a un fenómeno de mesoescala. Si estamos hablando de escala mucho más local, se me ocurre por ejemplo el caso de las tormentas, de las granizadas, de los tornados en Estados Unidos, es que son cosas que se organizan en media hora. Prácticamente no da tiempo. Lo más que se puede decir, por ejemplo, en Estados Unidos en época de huracanes, es decir, oye, se están poniendo unas condiciones para que haya tornados aquí en esta parte mañana muy buenas. Oye, va a haber tornados. Pues no te lo podemos asegurar 100% porque es una cosa que se organiza como se organiza, ¿no? Pero que la verdad es que se está poniendo todo bollo para que se organice un tornado. Viene esta reflexión por el tema que les decíamos hasta ayer, que el domingo podríamos tener lluvias. Al final parece ser que no, lo que vamos a tener va a ser un paso de frente con una consiguiente bajada de temperatura. ¿Y a qué se debe a que dijéramos, oye, es que podía llover domingo y ahora decimos que no va a llover? Razón, eso solo decíamos el martes, miércoles, quedan todavía muchos días. Digamos que para el martes tenemos una predicción bastante correcta para lo que va a pasar el miércoles, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que ya del martes al miércoles tenemos un abanico de posibilidades, dependiendo de si nos agarramos al mínimo, a la media o al máximo, ese abanico se va abriendo. Con lo cual, conforme le hemos comentado muchas veces, conforme nos vayamos acercando ya les iremos diciendo algo más concreto. Bueno, pues a día de miércoles les podemos decir que bueno, que parece ser que no, que finalmente no va a llover el domingo. Como decimos, tenemos esos abanicos que conforme nos desplazamos pues se va abriendo. Vamos a despedir un invierno bastante atípico, tanto en lo pluviométrico,
Ha llovido muy poco, muy poco, lo que es muy preocupante, como en el tema de las temperaturas. Hemos tenido unos registros históricos de altas temperaturas. No es bueno porque, bueno, como hemos dicho en más de una ocasión, casi siempre que se habla del tiempo como noticia, no suelen ser buenas noticias. Todo lo que se mueva de lo habitual no suele ser una buena noticia. Un amigo nuestro nos mandaba vía redes sociales unas fotos, se dedica a la planta al cultivo de flores ornamentales, y los plantones realmente estaban absolutamente espectaculares de colorido, está todo precioso. Dice, pero claro, tenemos el miedo de que este marzo está malleando, a ver cómo viene mayo, porque como mayo venga con frío, sería deseable que no viniera con frío, pero que viniera con agua. Aunque claro, seguramente desde el sector turístico no van a estar de acuerdo con esta afirmación, con lo cual esto ya se convierte en una especie de cambalache. Es decir, no, a ver, si pudiera llover, pero a estas horas, en tal grado, en tal medida, para que lógicamente, claro, cabría decir, bueno, vale que el sector primario, el tema del campo, pues le viene el clima de una determinada manera bien, pero es que al sector terciario, sector turismo, también le viene el clima de una determinada manera que no suele coincidir, y de ahí viene aquello de no llueve nunca a gusto de todos. Pues lo que decimos, lo cierto es que, concretando, sí que podemos decir que no ha sido un buen invierno por unas temperaturas muy altas durante el día y unas temperaturas frías durante la noche, lo que tampoco ha beneficiado a los cultivos, ya que hemos tenido una amplitud térmica realmente brutal. Si vemos la secuencia de fotos que nos ofrece la Agencia Estatal de Meteorología, hemos tenido hoy los últimos coletazos de Gareth, esa tormenta que ya tenemos en los países escandinavos, esas nubes que hemos tenido durante todo el miércoles por la mañana en la zona de los Pedroches, que bueno, no eran nubes de lluvia, se asemejaban más a las nieblas, que se han ido disolviendo como tales. Como decimos, Gareth ya camino de Escandinavia, y nosotros seguimos con el anticiclón nuestro de cada día. Enorme anticiclón que, si bien es cierto que no se desplaza hacia el norte tanto como el que tuvimos hace unas semanas, lo cierto es que más que de sobra para impedir el paso de las borrascas, que como decimos, todas estas borrascas que desde el Caribe se están desplazando y que entran por la zona de Irlanda, debería estar entrando por la latitud aproximada de España o un poquitín más al norte. Lo cierto es que en el único sitio donde sí que vamos a ver que deja algo de precipitaciones es el norte de la península ibérica, pero nosotros, como decimos, no hemos pasado un invierno prácticamente en seco. Aquí tenemos ese arco de frentes que va a ir dejando precipitaciones, pero como ven, ni siquiera se van a acercar a la península ibérica. El domingo sí vamos a tener este paso de frente, que era el que en principio parecía que podía dejarnos algo de precipitaciones, va a afectar al norte de la península, y nosotros lo que nos va a afectar va a ser en la bajada de las temperaturas. Vamos a tener un pico de temperaturas máximas de 25 grados el sábado, que van a caer hasta los 16 grados el martes, esos son 9 grados. Bien, sábado, domingo, lunes, martes, 3 días. Una bajada realmente considerable. Por lo que se refiere a las temperaturas mínimas, en la zona de los Pedroches estamos en los 4 o 5 grados, límite de helada, pero es que si nos vamos al sur de la provincia de Córdoba, a Priego, hemos tenido una madrugada de 1 grado, heladas. Con lo cual, decimos eso de la amplitud. El tiempo que vamos a tener mañana, pues despejado, podemos ver alguna nube, pero nada que nos haga pensar en precipitaciones ni nada por el estilo, poco nuboso, despejado. Las temperaturas van a bajar un poquitín, pero muy poco, como decimos, a partir de ahí van a empezar a subir hasta el fin de semana. El viento de componente nordeste. Durante estos días, también lo hemos dicho, aparte del paso ocasional de algún frente, como el que vamos a tener el fin de semana, la temperatura va a bajar dependiendo de cómo esté el anticiclón. Es decir, si el anticiclón nos lanza viento del noroeste, será más cálido y húmedo, y si es del norte o del nordeste, será más seco y más frío. En otro orden de cosas, los niveles de polen, seguimos con niveles altos de cipreses y ortigas, las ulmáceas, olmos y similares, en niveles medios, y los alisos en niveles bajos. Que vamos a despedir
un invierno que no lo ha sido prácticamente, y vamos a ver cómo se comporta esta primavera, porque como mínimo, no vamos a decir que le estamos teniendo miedo, pero sí un respeto rayano en casi el histerismo. Por mi parte nada más, si le apetece y no tiene nada mejor que hacer, nos vemos mañana a la misma hora. Hasta ese momento, cuídense, sean felices y no pasen infieles.